Buenas noches, doctor Lama. Buenas noches. Vamos a empezar ya. Ok. Bueno, buenas noches, estimada concurrencia. El día de hoy tenemos como ponencia al doctor Aldo Lama Morales, médico cirujano con especialidad en medicina interna en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex director del Hospital San José del Callao, ex director regional de salud del Callao, profesor asociado de medicina interna en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de maestría de gerencia de servicios de salud y maestría en salud pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor en la maestría de salud pública con mención en administración en los servicios de salud de la Universidad Ricardo Palma. Damos la bienvenida al doctor Lama en esta charla sobre transmisión del COVID por aerosoles. Bien, se ve, ¿no? Sí, perfecto, doctor Lama. Ya. Bien, buenas noches. Esta charla la hemos escogido porque es los últimos cambios. Ya sabíamos hace varios meses, pero recién el CDC, que es el Organismo de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, y el mismo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en abril y mayo, este mes, ya han aceptado que el COVID se transmite por aerosoles. Son gotitas microscópicas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, doctor, no sé por qué me he contagiado? No sé, yo no salgo, tuvo un familiar en mi casa, pero estaba sano, no, en ningún momento él ha tosido, ella ha estornudado, hemos estado conversando normal dentro de mi casa, pero se ha contagiado. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que no solamente se contagia por tos o estornudo, sino cuando uno habla, expulsa gotitas microscópicas. Eso se llaman aerosoles. Y cuando el ambiente es cerrado, por ejemplo, estamos en la sala de mi casa, ¿no? En ambiente cerrado, flotan, no se van al suelo, esas gotitas microscópicas flotan. Pueden flotar incluso horas, si hay más personas con mayor razón, y uno respira y se contagia. Y si está a 1 metro, menos de 1,5 metros, 2 metros, peor todavía. Entonces, eso es lo que les quiero decir, cómo podemos evitar los contagios por aerosoles. Por ejemplo, un paciente está con COVID, es una gestante, la están intubando porque está saturando bajo, pero fíjense cómo al respirar genera aerosoles, todas las gotitas, aerosoles microscópicas llenos de virus, miles de virus, pero felizmente que ellos están con su mascarilla, con su lente protector en la vida real, ¿no? Y con su careta, ¿no? Para que el COVID no entre a su nariz, ¿no? Igual ellos están ahí en cuidados intensivos, con su doble mascarilla, ¿no? Su lente y su protector para el pelo, ¿no? Entonces, antes de entrar a hablar de aerosoles, ya nuestro país tiene ya casi 2 millones de contagiados en todo el país, en todo el Perú, hasta hace, digamos, 2 días, es algo actualizado, y más de 66,000 muertes, no pensamos que iba a causar tantas muertes el COVID, ¿no? Lima, nomás metropolitana, tiene más de casi 900,000 contagiados y casi 30,000 muertos. Mira, no 3,000, 30,000 muertos. El Callao, la provincia del Callao, 95,000 contagiados y tienen casi 3,500 muertos. Si ustedes suman Lima y Callao, casi el 60% de los contagios, más de la mitad de los contagios en todo el Perú. ¿Dónde han sido los contagios? En Lima y el Callao, que son vecinos. Y los muertos, más de la mitad de los muertos a nivel nacional están en Lima y Callao, por eso que se le está poniendo bastante énfasis en la vacunación en todo el país, pero sobre todo Lima y Callao, porque ahí están los contagios y los muertos, ¿no? Más de la mitad de los muertos están en Lima y Callao, con todo su desarrollo de hospitales, de tecnología, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es eso? Porque se transmite por el aire. Se ha demostrado que los aerosoles es el modo del contagio del SARS-CoV-2. Y por lo tanto, en esta charla quiero que quede bien claro cómo tenemos que prevenir para evitar, digamos, los contagios por aerosoles.
Uno de los retos más urgentes de uno que es epidemiólogo es cuando aparece una infección, tiene que saber esa infección cómo se va a transmitir. ¿Va a entrar por la sangre? ¿Va a entrar por la vía oral, por la boca con el alimento o entra por la vía respiratoria? Hay que saber el modo de contagio, ¿no? ¿Es por la vía respiratoria como la tuberculosis, la influenza o el SARS-CoV-2? ¿O es por la vía digestiva como la tifoidea, la hepatitis? ¿O es por la vía sexual el contagio como la lues, la sífilis, ¿no es cierto? La gonorrea. ¿Es a través de un mosquito como el dengue o otro insecto? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿O pasa la madre al feto? Puede pasar de la mamá al feto a través de la placenta, como por ejemplo el VIH. Entonces recordemos, ¿cuántos nos hemos demorado en saber que el VIH se transmite por vía sexual? Más de un año. Y nos hemos demorado 6 años en demostrar que el virus se puede contagiarse por la leche materna. Por eso el recién nacido cuya madre tiene VIH es una de las pocas razones que no debe darle de lactar, hay que darle sucedáneo. ¿Por qué? Porque miren, ve cuánto tiempo nos hemos demorado en saber cómo se transmite, ¿no? Cómo nos contagiamos con el VIH, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, es natural que también nos demoremos en saber cómo nos estamos contagiando por el SARS-CoV-2. Los primeros meses de la pandemia fueron de incertidumbre en el modo de contagio. Todos ustedes recordamos que cuando vino la pandemia, en marzo, vino la cuarentena, obligatorio mascarilla para el enfermo, ¿no? Solamente usaban mascarillas los que están enfermos, los que se han contagiado. Todos no usamos mascarillas. Después, cuando vimos pues que en realidad podría haberse contagiado, ¿no? Por la vía respiratoria, ya se obligó y a través de, digamos, de multas, ¿no? Que todas las personas, así estemos sanos, cuando salgamos de nuestra casa, teníamos que ponernos mascarilla, ¿no? Son cambios que ha habido, pues, y lo que yo le digo ahora, de acá a 6 meses, de repente salen otros cambios, así es, la medicina avanza. Pensamos que era como la gripe, ¿no? La gripe, ¿cómo nos contagiamos con la gripe? Más que por aerosoles, la gripe nos contagiamos porque estoy estornudando, estoy tosiendo, yo estoy conversando con otra persona, no solemos contagiarnos con la gripe, pero si la persona, por ejemplo, me está estornudando, estamos en nuestro cuarto, en la sala, o está tosiendo, nos contagiamos con esa gota gruesa de la gripe. Así pensamos que era el COVID. Secreciones que eliminaban el virus cuando estamos tosiendo o estamos estornudando. Y por esa razón, la persona que tiene estos síntomas de tos o estornudo, mascarilla, ¿no? No aquella persona que aparentemente estaba bien. Entonces, ya, si le está tosiendo, cuidado, que nos transmite la influenza o el COVID. Y si está estornudando, también igual, ¿no? Nos transmite la influenza o el COVID. Entonces se pensó que al igual que la gripe, el contagio también podría ser cuando tocamos cosas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, de repente la computadora, unas llaves, un lapicero que lo utilizan otras personas. Así pensábamos el año pasado. Entonces, superficie contaminada, ¿no? Hay que tener cuidados. Se aconsejó que la desinfección, entonces, hay que hacer completa de la superficie, la ropa de uso diario, desinfectar los zapatos, echemos un poco de desinfectante en la suela de los zapatos cuando entro yo a mi casa, ¿no? Así hacíamos y lo hacemos. Entonces, si yo regreso a mi casa, pues me quito los zapatos o si no, le aplico un poco de lejía con agua en la suela de mis zapatos, desinfecto la patita de mi perro, ¿no? Me quito la ropa y lo meto en una bolsa para lavar, tengo que dejar la billetera, la llave de la puerta de la casa o de mi carro a la entradita, ¿no? En un cartoncito, ¿no? Para que no esté en toda la casa, me ducho y le echo un poquito de agua con lejía disuelta, ¿no? 20 centímetros cúbicos, 4 cucharaditas de lejía en 1 litro de agua y lo roceo, pues, la gafa, los lentes, ¿no? O agua y alcohol, limpio las superficies, ¿no es cierto? Que los he traído de afuera y así estamos haciendo nosotros y lo vamos a tener haciendo. Pero esto que están mirando
No digo que no le demos importancia, ojo con la charla. Hay que seguir haciéndolo, pero esto no es la mayor posibilidad de contagio. Es poco. Más nos contagiamos por los aerosoles, que es el motivo de esta charla. En los últimos meses, sin embargo, está comprobada que la principal ruta de infección, ¿cuál es? La vía respiratoria a través de los aerosoles, que son bien microscópicos. Y cuando hay aerosoles, cuando yo hablo, si yo estoy hablando, estoy conversando, ahí está saliendo saliva microscópica, que son aerosoles. De repente me animo para un karaoke y me pongo a cantar, o me amargo y grito. Igual, si yo canto o grito, más todavía van a salir la gotita del virus. Imagínate que vamos a un concierto. Esto, una de las razones que demostraron de aerosoles es que en Estados Unidos hubo un concierto y 3, 4 personas que comenzaban a cantar, ¿no? Contagiaron a más de la mitad de los espectadores. Y además, miren ustedes, la contribución de la superficie contaminada existe, pero es mucho menor. Si le ponemos como nota qué proporción me contagio cuando agarro una llave, agarro lo que no está bien lavado, si le pongo 3, y si le digo por aerosoles, sería 7. Entonces, por aerosoles es mayor el contagio. Entonces, miren ustedes, grande está la saliva, pues la saliva no la vemos, pero acá a propósito la hemos dibujado. Entonces, miren, dentro de la saliva, de la gotita de saliva, están los COVID. Gotitas de saliva, incluso acá están grandes, microscópicas, que son los aerosoles, son miles de COVID, miren. Entonces, ahí está la principal fuente de contagio. Las últimas recomendaciones que ha hecho el CDC es la institución que se encarga de la prevención y el control de enfermedades en Estados Unidos. Ellos investigan bastante, ¿eh? Entonces el CDC, con respecto a la limpieza de las superficies, dice, es cierto, puede haber contagios si yo, por ejemplo, no limpio un escritorio, no estoy limpiando, digamos, las manijas de la puerta, que pueden haber tenido contacto con otras personas, pero de lejos, el mayor contagio, ¿por dónde es? Por aerosoles. ¿Qué son aerosoles? La gotita bien chiquita, la gotita microscópica de la saliva que sale no al toser o estornudar, solamente cuando estoy hablando. La CDC dice que por diversos estudios revelan que el riesgo de infección del SARS-CoV-2 por superficies contaminadas es bajo. Muchos hablan hasta 1 sobre 10.000, mire. O sea, es más bajo de lo que uno creía. No digo con eso que no nos lavemos las manos, que no estemos limpiando nuestro celular, hay que seguir, pero no descuidamos que el contagio más fuerte es por aerosoles. Los estudios de actividad del virus en la superficie demuestran que el 99% de las partículas infecciosas del virus, ¿cuánto tiempo están? 3 días, sobre todo en la superficie lisos, ahí, en el acero inoxidable, en el bronce, en el plástico, melamina, en el vidrio, ahí pueden estar las partículas del virus por lo menos 3 días, ¿no es cierto? En sitios cerrados, ¿no? En las casas, en las oficinas tenemos pues bronce, tenemos plástico, tenemos vidrio, ¿no? Ahí pueden estar 3 días. En las superficies porosas están horas, como por ejemplo el papel o la ropa, ¿no? Por último, dice que el agua y jabón, para limpiar la superficie, basta que eliminemos las partículas vilares con el agua y jabón, que es importante, mata el virus el agua y jabón. Usar desinfectantes de manera, digamos, como protocolo cotidiana, no está indicado, ¿no? En realidad, solamente si he tenido un familiar que ha estado con COVID, lo he tenido aislado y a veces iba al baño, pues termina su aislamiento, voy a desinfectar las casas, las perillas, los pisos, ¿no? Con desinfectantes, agua, lejía, pero después con agua y jabón, suficiente para desinfectar la casa, ¿no? Salvo desinfectante que haya tenido, repito, un familiar, un ser querido con COVID aislado. La evidencia es que, a ver, ¿cuáles son las razones? Aparentemente, vamos a convencerlos las razones por el cual los aerosoles es la principal manera de contagio del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las razones? Son 10.
¿Quién lo dice? Lance. Lance es una revista americana de prestigio, Lance, que ha salido el mes pasado. Por lo tanto, este es un concepto, ¿no?, nuevo que le estoy dando para ustedes, ¿no? 10 razones. La primera razón, numerosos eventos que han propagado bastante el virus, se ha demostrado un contagio masivo en esos eventos y no se ha explicado solamente por gotas gruesas, por superficie contaminada. Eso no ha explicado los contagios masivos, sino porque se transmitía el contagio a través del aire sobre las gotitas, ¿no? Gotitas pequeñísimas que no se ven, aerosoles le llamamos. Entonces acá tienen ustedes, están conversando, ellos se han ido a un banco que es un sitio cerrado, ¿no? Imagínense, con mascarilla nos vamos a proteger. El banco es un sitio cerrado, ¿no? Y entonces, si uno no tuviese la mascarilla y está conversando, miren, miles y miles de partículas se van a ir en el aire, se van a quedar ahí y lo van a respirar. ¿Cómo se van a contagiar todo? Pues los que están en el banco si entran sin mascarilla. Porque se transmite en el aire, por aerosol. Ellos no están estornudando, ellos no están, tosiendo, no importa. Así estén aparentemente sanos, ¿no? Tan asintomáticos, basta que hable para que transmiten por aerosoles. Segundo, el contagio se ha producido en las habitaciones de hoteles. Me he ido un viernes, un fin de semana, no puedo manejar domingo, me vengo el lunes. Me voy a un bonito hotel, pero resulta que uno sale contagiado. Pero ¿cómo me voy a contagiar si no había personas? Yo estaba solamente, me fui con mi hermano a pasear o me fui con mi esposa. Pero es que no había personas, pero se contagiaron en un hotel que es cerrado, es un sitio cerrado y por aerosoles. Porque hubo el virus, alguien estuvo infectado y dejó ahí, de repente habló, tosió y dejó el virus en el ambiente, por mala suerte justo uno entra, respira y se infecta. Eso ha explicado por qué habitaciones de hoteles sin contacto con personas, pues nos hemos contagiado. Entonces, verán ustedes, uno pues no sabe si en un ambiente cerrado, en un parque, en una loza deportiva no hay problema. Esto entiéndase que es en ambientes cerrados, el virus puede estar flotando unas horas en el aire y uno lo respira, pues. Tercero, hablar produce miles de partículas de aerosol en las personas que no tienen síntomas. No importa que no haya tos, que no tenga fiebre, no me duela la garganta. Si estoy infectado y soy asintomático, que es un 30%, de 10, 3 son asintomáticos, no es poquito, 30% de 100. O las personas que se han infectado van a tener síntomas, pero al inicio no tienen síntomas presintomáticas, o no tienen síntomas, o van a comenzar a tener síntomas, ellos pueden contagiar. Y está explicando el contagio de 30, 60% de los contagios. Solamente basta que hablen, y la persona pues siempre habla, pues tenemos que hablar. Entonces, si uno no tiene mascarilla y habla, va a expeler el virus al ambiente y uno se va a contagiar. Contagio por aerosoles. Entonces, miren ustedes, nuevamente, aquí está hablando, no hay un buen distanciamiento, pues los aerosoles en el aire se van a movilizar, él lo respira y se va a infectar. Esta persona ya se puso la mascarilla. Y cuando se pone la mascarilla, al hablar, ya no va, pues miren ustedes, en la figura real, ya no va a exhalar los miles de virus, porque está la mascarilla. No debería haber nada, pero hay un poco. ¿Por qué? Porque la mascarilla no se puso bien, no estaba muy pegado al dorso, a la cara, y por un costadito se filtra un poco de virus. Por eso que ahora hay que usar doble mascarilla, por los aerosoles, por ese motivo. Y él se ha puesto su doble mascarilla, su KN95 de blanco y una quirúrgica que está de azulito, y entonces no se va a contagiar, pues, ¿no es cierto? Porque además hay distanciamiento, no se va a contagiar. Pero ¿cuándo hacemos caso a estos consejos? Muchos no usan mascarilla y uno usa mal la mascarilla. Y ahora sí sabemos, así no tosa, así no estornuda, me va a contagiar solamente hablando, salvo que esté usando su mascarilla. Cuarto, el contagio ocurre, de lo que le estoy hablando, en espacios cerrados, ¿no? En espacios cerrados, ¿no?
Y es muy raro, felizmente, en espacios abiertos. La ventilación de un espacio cerrado disminuye el contagio. Quiere decir, mi casa pues es un espacio cerrado. Yo vivo en la casa, tenemos que estar en la casa almorzando, pero yo lo que voy a hacer es mejorar la ventilación. ¿Cómo mejoro la ventilación? Pues me preocupo en estar abriendo las ventanas, pues no es cierto, siempre la mampara, ¿no? No abro la puerta por la seguridad de los delincuentes, pero abro pues la ventana. Entonces, en los espacios cerrados están los contagios por aerosoles. ¿Qué debo hacer cuando estoy en un espacio cerrado? Pues tiene que haber ventilación. Me voy a trabajar, me voy a estudiar, me voy a hacer alguna compra y no voy en bicicleta porque no la tengo o de repente está un poco lejos, me voy en el micro. Y en el micro este señor está sin mascarilla y está hablando con el otro señor, ¿no es cierto? El cobrador está pues adelante manejando y responsablemente ellos hablan, como se sienten bien, no tienen síntomas, no están todos, pues si están tosiendo todos nos ponemos saltones, si está estornudando nos ponemos saltón, como aparentemente están sanos y saludables, pues están hablando y están exhalando, expulsando el virus, los aerosoles, y como es un sitio cerrado y de remate la ventana están cerradas por el frío, ese virus en el ambiente van a estar varias horas, van a movilizarse 1 metro. Y entonces el que no tiene su doble mascarilla, no usa bien la mascarilla, se va a contagiar. Miren cuántos contagios va a haber, observen. ¿Y quién no toma el micro? ¿Quién no toma? Por eso que el micro, los choferes quieren hacer paro, pero el gobierno pues no acepta que haya pues más del 50%, porque el contagio por aerosoles aumenta cuando hay más personas, cuando hay más aglomeraciones y más tiempo pase uno en un sitio cerrado, más posibilidad todavía de contagio. Esto es un show virtual, ¿no? Él pues obviamente no tiene mascarilla, tocando pues su trompeta, pero así sea virtual, es un sitio cerrado y él de todas maneras se pone su mascarilla y la gente lo va a ver pues por televisión, en su celular online, ¿no? No puede haber pues presencia. Quinto, se ha demostrado que el contagio en los hospitales donde tomaban precauciones sea por aerosoles, ¿no? Entonces, no se contagiaban porque los pacientes tosían, estornudaban, sino por aerosoles. Entonces, él es el que está pues exhalando, lo están intubando y miren, por aerosol está todo el ambiente. Ellos tienen que estar cerca al paciente, pues son los héroes anónimos, la gente de primera línea, ¿no es cierto? Pero se protegen con su equipo de protección personal, su careta, su doble mascarilla, y también su lente, ¿no? Tiene que protegerse de los aerosoles. Están llenos de virus alrededor, pero se van a proteger. Miren que al inicio no se usaba doble mascarilla, no sabíamos de los aerosoles, y acuérdense que el año pasado pues se enfermaron y murieron muchos médicos, muchas enfermeras, ¿no? Porque estaba lleno de aerosoles los ambientes hospitalarios. Y siguen ahorita de aerosoles. Sexto, en habitaciones y en carro de enfermos, ¿no? Enfermos que han estado en habitaciones, enfermos que han estado manejando carros, ahí se ha aislado las partículas viables para contagiar, miren. En los carros y en las habitaciones. Son espacios cerrados, pues, ¿no? Eso indica que los aerosoles pueden estar suspendidos en el aire dentro del carro y dentro de la habitación por horas. Séptimo, el virus se ha aislado en filtros de aire y conductos de ventilación de hospitales. En los hospitales hay filtros, hay conductos y ahí se ha aislado el virus, ¿no? Porque ahí están los aerosoles. Octavo, los contagios en animales de laboratorio, en ambientes que se comunican a través de tubos, son explicados por los aerosoles que se contagian a través de los tubos. Noveno, bueno, ningún estudio, no hay hipótesis que ha demostrado que no se contagien por aerosoles. Pero el contagio de aerosoles, ¿de quién depende? De la carga viral de la persona que está contagiando. Si la persona tiene una gran carga viral, es decir, elimina bastante, miles y miles, bastante partícula viral, esa carga viral, más posibilidad de contagiar. Más carga viral, o sea, más eliminación de virus, más posibilidad de contagio. La ventilación, un lugar
que no está bien ventilado, pues más posibilidad de contagio. Y el número de personas en la habitación, si en la habitación dormimos más personas, estamos hacinados o estamos muchas personas en un sitio cerrado, más posibilidad de contagio. Entonces esto tienen que memorizar. Ustedes no van a saber cuál es la carga viral de la persona que está con COVID, ¿no? No sabemos, pero sí podemos saber si está o no está ventilado el lugar donde estamos y evitar el hacinamiento, ¿no? La aglomeración. Y 10º, el modo primario no es pues por la gota gruesa, al estornudar, por la superficie, sino ¿cuál es? El modo primario, le hemos dicho que es, ¿cuál? Por aerosoles, gotitas microscópicas, ¿no? Esto en charla no puedo hablar ya, me llaman en media horita. Sí, ya. Seguimos. Pensar que el contagio se produce solo cuando la gente está cerca a través de gota gruesa se ha convertido en un dogma, ¿no? Como está muy cerca y la gota gruesa es un dogma. Ahora sabemos que partículas virales son más numerosos en aerosoles más que en las gotas gruesas. Entonces, en conclusión, ¿cómo se contagia sobre todo el COVID? Origina bastante contagios a través de los aerosoles, que son gotitas microscópicas. Muchas actividades diarias deben estar destinadas ¿a qué? A disminuir la probabilidad de contagio por aerosoles. ¿Y cómo voy a protegerme? Usa doble mascarilla. Con doble mascarilla ya te vas a proteger. Me pongo mi mascarilla quirúrgica, pero no se adosa mucho a mi cara. Encima de la mascarilla quirúrgica me pongo una mascarilla de tela, doble. O me pongo una mascarilla KN95 que tiene 5 capas y encima me pongo la mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, doble mascarilla. Pero ¿qué más? Además de protegerme de aerosoles con doble mascarilla, evito aglomeraciones, ¿no es cierto? Evito aglomeraciones y evito en la medida de lo posible espacios cerrados sin ventilación, sobre todo que no pase de 15 minutos, ¿no? Y hay que evitar compartir espacios cerrados con gente que no vive en el mismo hogar. Cuando yo digo 15 minutos en espacio cerrado, el CDC ha hecho un estudio y ha demostrado que la posibilidad de contagio es mayor cuando uno entra a un sitio cerrado y está más de 15 minutos. Y entonces, en la vida real, si yo quiero ir, por ejemplo, a un supermercado, en la vida real, lo que hago, a metro, yo veo a la hora que no hay gente. 8 de la mañana. A esa hora voy, 15 minutos uno ya está saliendo. Uno no trata de ir pues a las 4 o 5 de la tarde que van más personas que salen en su trabajo, pero como es una realidad, la persona pues a veces tenemos que trabajar y vamos a una hora donde hay más personas, pues bien, en la medida de lo posible uno tiene que tratar de estar 15 minutos nada más. Bien, si pasa más de 15 minutos en un sitio de compra, en un mercado, más posibilidad de contagio. Como en la vida real uno compra para la semana, es mejor para no ir a cada rato, yo lo voy a tener que comprar y me voy a demorar media hora, pues voy a pasarme los 15 minutos. Eso sí, lamentablemente no se puede evitar, ¿no es cierto? Entonces, si voy a pasarme más de 15 minutos, media hora, 3/4 de hora, por lo menos tengo que estar sí o sí con doble mascarilla y si es mejor con mi careta facial, porque estoy yendo a un supermercado, a un sitio cerrado. Y hemos dicho que el contagio por aerosoles se dan en sitios cerrados, que no están ventilados, en sitios abiertos, en un parque, en una losa deportiva, al aire libre, más difícil el contagio por aerosoles, ¿no? Eso que quede claro. Entonces, memoricemos 7 días a la semana. ¿Qué hago para que este virus no me alcance? Si no me alcanza, no entra a mi nariz, pues no me contagio. Distancia física, 1,5 metros, 2 metros, distancia física. Solo distancia física, trato de que existe en sitios cerrados, ventilados, abro ventanas, abro la puerta y la ventana del vidrio, ahí de los micros. Distancia física, ventilación, mascarilla, doble mascarilla, siempre hay que lavarse la mano con agua y jabón o me echo alcohol al 70%. Detención de casos, hay que hacer las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Detención de casos, es decir, la persona que
detención significa que la persona que está infectada se aísla, no puede estar caminando ya, pues yéndose por todos los lados, tiene que estar 14 días en casa. Rastreo los contactos con las pruebas moleculares y también lo dejo para el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo más importante para aerosoles son la distancia física, la mascarilla, pero también no hay que dejarlo de lado la limpieza de la superficie, porque si yo tengo la costumbre de agarrar la mano y no me lavo las manos, pues, y me llevo la mano encima, la nariz, me autoinoculo. Entonces, miren ustedes, acá tienen 7 consejos, no es uno solo, sino los 7. Los 7 hay que sumarlo para evitar que el virus llegue a mi cuerpo. Entonces, miren ustedes, él está hablando. Los aerosoles, generalmente las gotitas van pues a 1 metro. Si uno está a 2 metros, no me va a llegar, ¿no? A 1 metro. Uno debe estar 1,5 metros a 2 metros. Pero de repente la persona tosió, la persona pues o estornudó y está infectada. Imagínense, 2, 3 metros se va a ir el virus. ¿Se dan cuenta? Por eso no tiene que estar con su mascarilla. Porque los virus en sitios cerrados, dentro de estas gotitas de saliva, adentro están los virus, ¿no? Por eso hay que estar con su mascarilla. No se olviden entonces el distanciamiento, eso al margen de saber los aerosoles, siempre el distanciamiento, siempre la mascarilla y siempre el lavado de manos, ¿no? Con bastante agua y jabón, unos 20 segundos, ¿no es cierto? Esto ya varias charlas hemos dado, eso es, hay que seguirlo, ¿no? Continuando. No lo puede ser. No puede ser. No quieren ser. Listo. ¿Se ve, no? ¿Claro? Perfecto, doctor Lama. Ya. Entonces, Perfecto. ya ustedes saben los aerosoles, ya saben, hay 10 razones que han demostrado que los aerosoles son los culpables del contagio. Ahora, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a ver esta charla, la última, es para ver qué tenemos que hacer. El gobierno, el ministerio, nosotros tenemos que hacer algunas medidas que debemos replantearlas. Pues ya sé que son los aerosoles, no es el estornudo, no es la tos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver. Esa es la charla para terminar. Medidas de prevención deben ser replanteadas. 2 importantes instituciones, le dije, han reconocido recién este año, todo el año 2020, recién lo han reconocido por fin, que los aerosoles transmiten el SARS-CoV-2 en ambientes que están cerrados, no en ambientes al aire libre, en ambientes cerrados y que están mal ventilados, porque el ambiente cerrado, pero todos son puertas, ventanas abiertas, disminuye pues el contagio. Ambientes cerrados y mal ventilados. ¿Quién ha dicho eso? La Organización Mundial de la Salud, la OMS y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? De Estados Unidos, el CDC. El debate acerca del rol de los aerosoles en el contagio parece llegar a su fin y ahora sí, ya está claro, ¿no? Que uno está hablando y al hablar salen bastante, miles de gotitas, cientos de gotitas de saliva, dentro contienen pues miles de SARS-CoV-2, ¿no? Durante las últimas semanas, entonces, la OMS y el CDC han reconocido recién, uno en abril y el otro en mayo, que una enfermedad que se transmite por el aire en espacios cerrados, por el aire y espacios cerrados mal ventilados, o la gotita microscópica de secreciones, ¿cómo le llamamos? Esa gotita microscópica de la saliva, de las secreciones, se llaman aerosoles. Y esos aerosoles van a entrar, va a estar peor cuando hay espacios mal ventilados, espacios cerrados. Y entonces, miren ustedes, está claro, ¿no? Uno habla y sale miles de virus. No tiene mascarilla, pues está ahí en el ambiente. Imagínense un sitio cerrado, va a estar en el ambiente unas horas, uno pasa, respira y se contagió. Acá, vean ustedes, no tiene mascarilla y va a entrar el virus, ¿no? Inexorable va a entrar el virus.
Entonces la transmisión, ¿no? La transmisión, vamos a ver por el aire, se transmite por microgotas. Cuando uno tose o estornuda, alcanza los ojos, nariz o la boca de otra persona. Entonces ella está hablando, está tosiendo o está estornudando y esas gotitas van en el aire y se van a introducir en otra persona. Pero también se transmite por el aire. Acá se transmitió con la tos, al hablar y estornudar, pero en el aire, pequeñas partículas que se quedan todavía un rato suspendidas en el aire por más tiempo viajan 1 o 2 metros y pueden ser respiradas por otra persona por aerosoles. Eso lo vamos a evitar si son sitios bien ventilados o son sitios abiertos. Ambas organizaciones lamentablemente se han tardado casi un año en ver la capacidad del virus, ¿no? Por aerosoles, ¿no? Que él ya supo la charla, que ha hecho, oiga señores, así tengo mascarilla, abro la ventana, comienza la ventilación en sitios que están cerrados, por lo menos que estén bien ventilados, pues, ¿no? Abro ventanas. La Organización Mundial de la Salud lo hizo primero el 30 de abril, reconoció el mes pasado recién, por eso hemos dado recién la charla, específicamente que los aerosoles es su modo de contagio, ¿no? En abril. Y el CDC de Estados Unidos lo ha hecho al mes siguiente, en mayo. Y agregaron que al que el conocimiento del modo de transmisión del virus ha cambiado, la forma de prevenir la infección no lo han hecho. Por lo tanto, las medidas de prevención siguen en pie. Ahora sabemos que es por aerosoles, pero igual nos lavamos la mano, tenemos que usar doble mascarilla, careta y tenemos que tener distanciamiento de 1,5 metros o 2 metros. Eso sigue. Y entonces, miren ustedes, el señor que ha tosido envía al ambiente a 10 metros por segundo los virus. Fíjense, 10 metros por segundo. Pero si por A o por B estornudó, el estornudo es más potente, lo envía a 50 metros por segundo, es como una bala, ¿eh? ¡Achis! Imagínense. Entonces, ya pues yo he dicho 1,5 metros, pero si él tose o estornuda, va a estar más de 3 metros el virus. Cuando el persona habla, está hablando, salen los virus aerosoles, pero salen por 1 metro, avanzan hasta 1,5 metros, ¿no? Por eso que uno debe estar 1,5 metros, 2 metros de distancia. Ni siquiera 1,5 metros yo me pegaría la letra. Si puedo estar 2 metros, mejor, mejor, ¿ya? Pero si todo se estornudo, va a lanzar masa más lejos el virus. Imagínense un ambiente cerrado, no ventilado, el virus en el ambiente. ¿Cuántas personas se van a contagiar si no tenemos doble mascarilla? Eso es lo que sucede pues cuando uno se va a un lugar cerrado, voy a una tienda, un supermercado, tengo que ir a la farmacia, al banco, tengo que ir, pero como puede suceder lo que le estoy mencionando, doble mascarilla, mi careta y trato de no estar mucho tiempo. Y que necesita mucha gente, ir a ciertos horarios que no haya aglomeraciones. Con eso estoy minimizando el riesgo de contagio. No bajen la guardia, pues utilicen su mascarilla, ya no una, doble mascarilla, siempre sigamos lavándolo la mano, mejor una careta facial, pero miren acá, como sale en la televisión, ¿no? Esto, bueno, salen los artistas para la televisión, ¿no? En muchos canales, y aparentemente no estaba mal, porque yo me protejo la vista ahí, la nariz y la boca. ¿Cómo me va a contagiar? Porque antes decíamos, si esa persona está frente a frente, le habla, le tose, le estornuda, pues se protege. Pero ya hemos visto que es por aerosoles. Entonces, ¿qué pasa aerosoles? Como está en el ambiente, el virus se va a meter por el cuello, ¿no? Y lo va a respirar y se va a contagiar, porque ahora se respira por aerosoles, puede en un sitio cerrado. Entonces, la careta sola no va a proteger. Ojo, no va a proteger ya. Antes pensábamos, ¿no? Porque el virus era de frente, nariz. Ahora yo también pensaba eso el año pasado. Ahora ya se sabe que puede entrar. Entonces tiene que ponerse ya una mascarilla que esté bien adosada, pegada a la piel y su doble mejor y su careta. El distanciamiento, no se olviden, siempre 1,5 metros o 2 metros. Recordamos que el tamaño de las partículas son de gotas grandes. Yo elimino gotas grandes,
pero también elimino aerosoles que son gotas más chiquititas, microscópicas. Y ambos, la gota grande también contagia. Cuando yo hablo estornudo, la gota grande contagia, pero también al hablar, gotita chiquita, ambos van a contagiar, van a diseminar la infección. El primero, entonces, llamado contagio a corto alcance. Vamos con la gota grande. Ese es un contagio a corto alcance. Es la propagación del virus desde la boca o nariz de una persona infectada a través de gotas gruesas de secreción. Entonces, una persona puede contagiar, sale el virus de mi nariz o de mi boca y avanza a gotas grandes, avanza 1 metro de distancia, más o menos, ¿no? Y contagia. Entonces, él va a hablar, ¿no? Está estornudando, gotas gruesas y avanza hasta 1 metro de distancia. Si uno tiene 1,5 metros, 2 metros, no llega. Pero si no hay distanciamiento social, alcanza al hablar, gota gruesa, ¿no? Nunca se den la mano, porque en la mano, si uno se lleva la mano a la cara, pues uno se inocula el virus. Gota gruesa, corto alcance. Pero también se ha demostrado que hay gotita de largo alcance, que es cuando la persona está respirando los aerosoles y luego entran en el contacto la nariz y la boca, ¿no es cierto? Y los ojos. Este tipo de contagio se da sobre todo las gotitas más chiquititas, se dan en espacios cerrados al interior de las instituciones, que hay mucha gente, que está mal ventilados. Ahí se van a dar el contagio con la gotita chiquita de largo alcance en aerosoles, ¿no es cierto? Que están un buen rato ahí los virus viables en el ambiente, ¿no? Porque los aerosoles van a estar suspendidos en el aire y pueden viajar más de 1 metro. O sea, el aerosol, cuando es un espacio cerrado, yo no he hablado, ha eliminado el virus, se sale de mi boca, de mi nariz, a cuando uno ha respirado y se va al medio ambiente, y si es un sitio cerrado que no está ventilado, no solamente se queda unas horas en el ambiente, sino puede, como una nube, puede trasladarse un poquito más de 1 metro. Y entonces, miren ustedes, acá tienen un distanciamiento menos de 2 metros, ¿no? Un experimento. Entonces, fíjense ustedes, gotas de corto alcance, gotas grandes, ¿no? Al hablar, va a contagiar, directo, ¿no? Directo. Pero acá, a 2 metros, por los aerosoles, gotitas microscópicas chiquitas, van a contagiar a más de 2 metros. ¿Por qué? Porque están en el ambiente. Vuelvo a repetir, en un ambiente cerrado, ¿no? No mal ventilado, va a estar en el ambiente y va a avanzar más de 1 metro y va a contagiar a otra persona, salvo que tenga pues su mascarilla, ¿no? Entonces hay aerosoles grandes, corto alcance, y aerosoles pequeños de largo alcance, el contagio, más de 1 metro. Mira. Impacto. Entonces, al igual que el sarampión y la tuberculosis, es una enfermedad que contagia por aerosoles. Entonces tenemos que replantear qué cambios tenemos que hacer, ¿no? Si sabemos que el contagio causado por superficies contaminadas y gotas gruesas ocurre, pero no contribuye mucho al contagio. Las gotas gruesas y las superficies contaminadas, agarrar, por ejemplo, una superficie, contagian, pero no mucho. Donde más se van a contagiar las personas es por aerosoles, que son espacios cerrados, sí, que haya mucha gente muy concurrido. Esos son focos de infección. Y entonces eso las autoridades tienen que, como política de salud, nueva presidente y el nuevo ministro o ministra tienen que tomar en cuenta. Y entonces, acá estamos en un lugar, es un sitio cerrado, tengo que quitarme pues la mascarilla. Ojo, la mascarilla, están con mascarilla, pero me lo voy a quitar porque voy a comer. Pero ¿qué tiene que haber? La gente pues tiene que vender, no puedan estar, tiene que haber pues algo, se tiene que reactivar la economía, pero si sabemos que por aerosoles, ojo, se puede contagiar, acá trato de que no exista muchas personas, no puede haber pues, un aforo más del 50%, pocas personas, acá hay a 2 están, a 3, 4 mesas y otra mesa, ¿ya? Primero, un aforo disminuido. Segundo, trato de no estar pues charlando y estar, bueno, va a demorar más de 15 minutos, pero no 1 hora y media sobre mesa como antes. Más nos demoramos, más posibilidad de contagio, estar una estancia corta. Tercero, le voy a decir al dueño, si no he escuchado la charla, que me abra la ventana.
o me pongo como hago en la vida real, me pongo en un lugar, en un segundo piso, cerca a una ventana, o me preocupo que estén ventanas, se haga frío, abiertas. Si es cerrado, tiene que estar bien ventilado, ¿ya? Entonces, tenemos que replantear la medida, pues esta es la charla, esta segunda charla. Imagínense, estamos conversando, ¿no? Y están en el túnel, tomando su carro, pero imagínense la aglomeración, ¿no? Mucha posibilidad de contagio. Están pues con la mascarilla, doble mascarilla, con mayor razón para no contagiarse, pues, ¿no? Vehículos de transporte público y vehículos interprovinciales, supermercados, las tiendas, los centros comerciales, nuestras casas, nuestro domicilio, los hospitales, todo lugar donde exista gente, debemos estar preparados para evitar la transmisión por aerosoles, ventilación y ventilación. Miren acá, tenemos que ir a trabajar, ventanas cerradas, fíjense, aquí no hizo caso, un aforo está ya del 80, casi 100%, ni hablar, pues esta persona, doble mascarilla y careta, ¿no? Pues si uno lleva una mascarilla y sin careta, se van a contagiar, ¿eh? A la salida. Después de 4 o 5 días van a empezar con síntomas de COVID. Es la realidad. Entonces hay un trabajo de la revista de enfermedades infecciosas del mes pasado, desde hace 2 meses, y reporta un trabajo interesante, miren, revisado por pares. Se han hecho 2 estudios y han revelado que al menos el 10% se contagiaron del COVID al aire libre. Solamente un 10%, poquísimo. Y la probabilidad de transmitir el COVID, contagiarse cuando el sitio era cerrado, era 18 veces más que al aire libre. O sea, uno que está en un sitio cerrado tiene 18 veces más posibilidad de contagiarse que estar en un sitio ventilado al aire libre. Ya está, es una metaanálisis, un estudio en Estados Unidos. Los factores que determinaron la probabilidad de contagio fueron la duración. Mientras más tiempo uno esté, más frecuencia de contacto entre las personas que estamos, podíamos contagiarnos. Ese 10% que existió al aire libre, ¿por qué hubo un 10%? Porque eran personas que han estado al aire libre mucho rato y mucha frecuencia de contacto. ¿Ya? Así son mascarillas, ¿no? Ahora, probablemente esas personas a veces han estado en contacto en un sitio cerrado y de repente el contagio fue cuando fueron a un sitio cerrado y no al aire libre. De todas maneras sigue siendo 10%, fue, ¿no? Poco. En otro estudio, investigadores de China estudiaron 318 brotes que hubo más de 1,000 casos confirmados de COVID, miren, en 120 ciudades chinas. La ubicación de los brotes, ¿dónde fueron los contagios? En las casas. Estudio, ¿eh? En los hogares, se contagiaron en los carros, en los medios de transportes, también en la comida cuando iban a comer, cuando fueron a pasearse, entretenimiento, cuando fueron compras y otros. En esos lugares hubo los brotes de contagio. Sitio cerrado, pues nuevamente ya no es la teoría lo que le digo, lo que se ha demostrado en estudios de investigación. Entonces, miren ustedes, está pues en el carro, está en un restaurante que es cerrado, estoy haciendo deporte, pero no hay al aire libre, un sitio cerrado, ventanas cerradas, este es un al aire libre. Sí, pues, al aire libre. El doctor Lama dijo que no hay problema al aire libre, pero yo le dije, en sitios al aire libre está bien, pero no debe haber mucha aglomeración, y acá pues están al costadito, ¿no? Menos de 1 metro de distancia. Entonces, así sea al aire libre, pues puede haber contagio. Tiene que ver al aire libre y que no exista muchos contactos, mucho aforo, ¿no? Mucho aglomeración. Entonces, el 80% de los brotes ocurrieron en donde los contagios en el hogar, menos en el transporte público. Y un brote se dio al aire libre, pero fue un brote nada más, ¿no es cierto? En el hogar es lo donde más uno se contagia. ¿Y cómo me contagio en el hogar? Porque me visitan la familia, me visitan los amigos, y ya sabemos que así no estén estornudando, no estén tosiendo al hablar, si son asintomáticos, basta que hablen en mi casa, si no está muy ventilado, contagian a las personas que lo recibieron. Conclusión: los ambientes interiores donde vivimos, donde trabajamos, donde nos transportamos a través de los aerosoles, va a transmitir el SARS-CoV-2. Por lo tanto, tenemos que replantear
la medida de prevención, ¿no es cierto? Sobre todo bastante medidas higiénicas y de ventilación en los ambientes cerrados. Miren ustedes que muchos ya están con los medidores electrónicos de CO2. El medidor electrónico de CO2 me va a decir cómo está la ventilación. Así como ahora nos tenemos que preocupar de tener un oxímetro de pulso para ver si el COVID se metió al pulmón o no, si estoy saturando menos de 90% y hay un poco de neumonía. También, así como me preocupo cómo está mi saturación, mis pulmones, me tengo que preocupar cómo está la ventilación en mi casa, en mi trabajo, en el lugar de estudio. ¿Y cómo sé? A través del medidor electrónico de CO2. En un espacio cerrado debe ser una norma. Entonces la charla de ahora es replantear. Vamos a ver si pega los medidores electrónicos del CO2, ¿no es cierto? Donde hay aglomeraciones en el futuro, cuando empiecen los colegios. A ver, acá tienen un medidor electrónico del CO2. Fíjense, son las 6:30 de la tarde, hay casi menos de 20 grados de temperatura y tiene ppm, son parte por millón, tiene 635 de CO2. ¿Qué significa eso? Que aparentemente estoy bien, no hay, está ventilado mi casa, me quedo tranquilo, porque no debe pasar de 800, ya por encima de 800, 900, ya está bajando la ventilación, posibilidad de contagio. Entonces, una medida de ver cómo está la ventilación es usar estos medidores electrónicos de CO2. Ahí se los estoy enseñando, miren. Entonces, acá tienen ustedes lo normal, ppm parte por millón, ¿no? Si por ejemplo, acá estaba 635 porque habían 2, 3 personas en la casa, ¿no? Pero al aire fresco, 350, ¿qué tal ventilación ideal? Lo normal es 400, 600, hasta 800, 700 es aceptable. Ya si es 1000, 1500, ya hay mala ventilación, puede producir sueño. Entonces, hasta 800, ¿no es cierto? Acá, 600 ppm parte por millón significa una buena ventilación. 600, por lo menos que no pase de 800, ¿ya? 800. Acá ustedes lo miran. Entonces, empiezan las clases en el colegio de acá 6 meses, 7 meses. Ya, pues está bien, si empiezan, ¿no? En sitios donde no hay internet, sitios rurales, por lo menos me compro pues mi medidor de CO2. Cuando hay 474, ¿qué estoy diciendo? Está bien la ventilación, no me preocupo. Si entran más personas, va a subir. Pero si esto marca ya 800, ya no 4, no 500, no 600, 800, significa que la ventilación está fallando. Me preocupo en abrir más ventanas, abriré la puerta que está cerrada, pues, ¿te dan cuenta? Entonces, así como el oxímetro, el que menos nos preocupamos del oxímetro ahora en el 2021, pues bien, de repente ya con el tiempo vamos a tener que comprar un medidor del CO2. Aquí, por ejemplo, me dijo, ¿no? En mi medidor aumentó la gráfica. ¿Qué significa? Que está, digamos, aumentando el CO2, ¿no? O sea, está disminuyendo la ventilación. Esto me avisa, hay una alarma también, entonces yo abro la ventana y mire cómo baja. Importante ese aparatito, medidor de control de la ventilación del CO2. Se lo digo para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Bien. Hasta ahí quería hablarles, cualquier consulta, cualquier consejo, con mucho gusto, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5, al 95 14 32 557, y con mucho gusto vamos a dar una orientación gratuita, ¿ya? Bien, eso quería compartir estas 2 charlas con ustedes en esta hora, ¿no? Que va a ser muy, muy importante y de mucho provecho, ¿no? Para evitar los contagios. No sé si hubiese alguna pregunta, ¿está claro? Si alguien desea hacer una pregunta, por favor tiene la opción de levantar la manito o activar su micrófono. Sí, Osvaldo, ¿puede hacer la pregunta? Buenas noches. ¿Qué opinan los deportes de alto impacto como fútbol, aunque juegan con máscara? Yo veo en los parques que están muy juntos, se marcan ahí con la pelota. Están en aire libre, pero igual se van a contagiar porque están respirando su misma ventilación. No, eso no debe darse. Podemos jugar, nos vamos, Osvaldo, a jugar nos vamos a jugar ahí a una losa deportiva, al aire libre, pero es 1-1.
una distancia de 3, 4 metros, y al aire libre, ahí sí. Pero si yo voy a tratar de quitar la pelota como se hace en el fulbito, ¿no? O uno me quiere quitar la pelota, pues ahí va a haber contacto. Acuérdense que un distanciamiento tiene que ser 1,5 metros, 2 metros. Entonces, 1-1 o 2 contra 2, un partido de vóley, 2 en un lado y 2 en el otro lado, pero los 2 en un lado están distanciamiento de 3, 4 metros al aire libre y partidos cortos, no hay problema, pero si nos vamos a quitar la pelota como en el básquet, en el fútbol, eso sí, así sea al aire libre, no es conveniente. Y ya le demostré yo en una filmina que puede ser al aire libre, pero si está a unos 20 centímetros, si yo hablo, rapidísimo puede entrar el virus. Es verdad que el virus al aire libre no va a estar en el ambiente, se va a ir al suelo, y a eso está bien. Pero si en ese momento él está a mi costado por quitarme la pelota, baloncesto, fulbito, y va a estar a 20 centímetros, antes que vaya al suelo va a entrar a su vía respiratoria, ¿no? Entonces eso no debe darse. Es que yo lo veo mucho en los parques, sobre todo también practican boxeo y están juntitos boxeando también lo mismo. Y se manda serenazgo y se van y regresan nuevamente y siguen practicando los deportes de alto impacto, y eso es lo que no se debe permitir. Lo que pasa es que ustedes ahora se van a dar cuenta que no es conveniente porque han escuchado la charla, pero los serenos, las autoridades, este es un concepto pues que ha salido hace 2 meses, por eso se le da a ustedes, pero si la gente subiese esa charla llegando a más personas, las autoridades estarían comprendiendo por qué puede haber contagio. ¿Por qué? Porque ahora se contagia por aerosoles, por el medio ambiente puede contagiarse, ya no estarían permitiendo, ¿no? Doctor, también yo también veo en los parques un instructor de karate a los niños, también lo mismo, veo que se pega y tira patada y veo que están pegados los niños. También veo ese detalle en los parques, ¿ah? Por eso es por desconocimiento pues, del contagio por aerosoles. Por ejemplo, uno puede ir a un parque y practicar un poco de gimnasia, practicar, por ejemplo, tai chi. Entonces las personas se separan, van unos 10 personas a un parque, por ejemplo, ¿no? Un parque grande. Entonces 10 personas en un parque se separan 2 metros, 3 metros, persona a persona, y hacen ejercicios pasivos, pero separadas. No va a haber problema, el contagio ahí es mínimo, ¿no? Y no van a estar de 2 horas, y hemos dicho 15, 20 minutos de ejercicios, sí se puede, el contagio es mínimo ahí, ¿no? En un parque, pero si van el karate, pues se va a acercar, el judo se va a acercar cara a cara para ganarle al adversario, ahí sí está mal. Eso se está dando, pero no está bien. Eso puede haber contagios. Una última pregunta, doctor. Y cuando uno viaja en el aeropuerto, en los aviones, si uno todavía no ha desarrollado el virus y está, por ejemplo, a un día y se van a viajar y está en un avión cerrado, ¿ahí también hay contagio? El avión tiene su medida, su presión al interior de la aeronave, ¿no? Para evitar los contagios, pero en el avión de todas maneras uno debe estar con su mascarilla, muchos piden las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, antigénicas para que estar sano, o sea, se está haciendo todas esas medidas preventivas, ¿no? Sí, el riesgo es menos en el avión, porque arriba, en el avión ya es la cabina, tú sabes, presurizada, ¿no? No, pero no es imposible. Uno cuando viaja igualito tiene que ponerse la careta, ponerse la mascarilla. Si una persona estuviese con su doble mascarilla y su careta, pues en un sitio cerrado me voy a proteger, ¿no? No digo que está prohibido que vayan a metro, hay que ir a la farmacia, hay que ir al multirre a cobrar, ir al banco. Lamentablemente tenemos que ir a un sitio cerrado, pero por lo menos digamos a las autoridades que se preocupen porque sean sitios ventilados. Lo que no se me puede ocurrir es irme a un sitio que está cerrado, que no está ventilado y que hay mucha aglomeración, como me estoy yendo a una hora donde hay mucha gente. Entonces, esas cosas ya depende ya de la persona, pero por eso era importante esta charla, para seguir esos consejos. Ir cuando necesita mucha gente, tratar de estar 15, 20 minutos, no tratar de estar mirando como antes las cosas, distraerme al comprar. Ahora ya no debe haber eso, pues mientras menos tiempo estés en un sitio cerrado, mejor. Si está más ventilado, mejor. Y con tu doble mascarilla y tu careta, ¿no? Así vamos a evitar los contagios, ¿no? Este es algo que deberían hacer todos, pues todos los peruanos, no solamente unos cuantos.
La pregunta es, ¿y cuántos saben todas estas cosas que hemos conversado? ¿Cuántos saben estos hábitos higiénicos, ¿no? De bioseguridad? No todos saben, ¿no? Entonces a veces por desconocimiento se contagian las personas. Okay. Doctor Lama, hay una pregunta en el chat. Dice así, si todo esto es cierto y está demostrado que en espacios cerrados y donde hay mucha gente existe probabilidad de contagio, ¿por qué el gobierno prohíbe el uso de autos particulares para movilizarse y en su lugar fomenta el uso de transporte público? No, el gobierno solamente prohíbe los días domingos, no prohíbe los otros días. Los días domingos sí, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a sacar los carros, se vio que los contagios aumentaron en las familias, y era porque los domingos uno sacaba su carro, pero sacaba para visitar a su ser querido, a los abuelitos, a nuestros padres, y bueno, uno era sintomático y ahora se saben los aerosoles, pero eso se contagia de 2020 por aerosoles, entonces contagiamos en la casa, porque en la casa el padre de uno te servía pues digamos, un platito de comida, te quitaba la mascarilla, hablabas con él, tú te sientes sano, no tose, no estornuda, pero ya hemos dicho que por aerosoles al hablar, dejabas el virus ahí en la casa, que si no estaba muy ventilada y se contagiaba. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Prohibió los carros, ¿no? Pero los domingos, ¿no? No los otros días uno va en su carro particular hasta los sábados, ¿no? Lo que debería verse que el toque de queda debería reducirse, ¿no? Debería hacerse a partir de, porque 2 horas antes el toque de queda tienes que cerrar, entonces las tiendas cierran a las 7, porque el toque de queda es a las 9. Si cierran a las 7, todas las personas están a las 5 o 6 de la tarde que sale de su trabajo comprando y viene la aglomeración. Y como hay más gente, te pasa sobrado los 15 minutos de compra. Entonces, se hace lo contrario que estamos aconsejando. Si el gobierno, por ejemplo, el toque de queda, no le va a pasar nada que el toque sea a partir de las 10, 11 de la noche, las tiendas están hasta las 9, pues entonces ya la gente se aglomera menos, hay menos cola, te demoran menos en estar adentro, disminuye los contagios, eso sí podría hacer el gobierno, ¿no? Eso sí lo que estamos conversando, sería una buena medida, no sé por qué no lo hace. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué hay de cierto en que la vacuna, digamos, crea las nuevas variantes al virus? Porque No, cuando nos vacuna, a ver, perdón, porque se supone que cuando nos vacuna, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser el virus? ¿Muere o encuentra otra solución? Y eso, hay digamos, nos hemos enterado de que la vacuna lo que hace es crear nueva selección de anticuerpos, o sea, se crea nueva selección de anticuerpos debido a la vacuna. Sí, pero la variantes no es por la vacuna. Lo que se sabe es que el modo de cambiar el virus, eso se llama variantes, o variante porque cambia su genoma y lo hace más contagiosa, a veces lo hace más severa, lo hace que incluso no responda a la vacuna. Bueno, la variantes sucede cuando los contagios son rápidos y son fuertes. Si en un país hay más contagios, si en un país los contagios son más rápidos, ahí va a existir más variantes. ¿Qué tenemos que hacer para que no exista muchas variantes? Lo que tenemos que hacer para que no exista muchas variantes es aumentar, ¿no es cierto?, la velocidad de la vacuna, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que en lugar de yo demorarme vacunar un 30, 40% de la población en un año, lo trato de vacunar, cada mes trato de vacunar un 5, 8, 10%. Entonces, si nosotros aumentamos por eso que el gobierno está destinando millones de soles para contratar a más enfermeras y está dando un estímulo, un dinero adicional a las enfermeras, que es la que están vacunando, por estar horas extras, ¿no? Más horas de lo habitual. ¿Para qué? Para aumentar la cobertura de inmunización. Entonces, la variante es porque muy rápido, digamos, avanzan los contagios, no es por la vacuna. Ahora, la vacuna, ¿qué hace? Lo que hace la vacuna es introducir al microbio. Introduce su RNA o introduce como la Moderna o Pfizer, o introduce un virus inactivo que ya no puede producir enfermedad como el Sinopharm, y entonces
nuestro anticuerpo, al ver que ha entrado ese virus, pero que no va a producir enfermedad, comienza a formarse y lo destruye, pues, ¿no? La vacuna lo que hace es que se formen anticuerpos para destruir al virus. Al contrario, si vacunamos mejor, no va a haber muchas variantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la variante es cuando se demora la vacunación o los contagios son masivos, muy rápidos. Ok, el señor Tenemos Martín Lamar. muchas variantes en el país, ¿sí? Doctor, otra consulta. Una persona que ha contraído el COVID por lo menos lo que tengo entendido es de que antes teníamos como 6 meses y no te podías volver a contagiar. Pero últimamente he escuchado que dicen que ahora ya con las nuevas variantes ya no tienes ese lapso de que puedes estar inmune. ¿Es verdad? No, a ver, cuando una persona tiene COVID, forma anticuerpos, por lo tanto ya no debe haber nuevamente otro COVID, no puede haber reinfección. Ya, esa es la lógica, porque uno ya formó anticuerpos. Por esa razón que cuando uno ha tenido COVID no debes vacunarte, sino 3 meses después. Después de 90 días que terminó el COVID, ya tus anticuerpos pueden ya haber disminuido su concentración, recién hay que vacunarse. No hay un estudio cuánto tiempo va a durar los anticuerpos. Si uno se ha vacunado, no va a ser como el sarampión que te vacunas una vez en la vida o la varicela. Cuando uno se vacuna contra el COVID, aparentemente los anticuerpos solamente van a estar meses. ¿Cuánto tiempo va a estar en mi cuerpo los anticuerpos? Unos dicen 5 meses, otros dicen 8 meses. Quiere decir que probablemente nos volvamos a vacunar. Después de 8 meses, después de un año, vamos a tener que volver, como una dosis de refuerzo, volver a vacunarnos porque los anticuerpos no va a durar mucho tiempo, más que 6 meses, 8 meses. Exactamente no se sabe cuánto tiempo no va a durar. Entonces Igual no que la está influenza. comprobado, perdón, entonces no está comprobado que si yo contraigo el COVID, para que me vuelva a contagiar, tendría que pasar 6 meses. Puedo contagiarme antes. Igual, claro, yo sé que tendría que cuidarme. Si uno ha contraído el COVID, ¿te refieres? Sí, o sea, ya contraje el COVID, ya me curé, pero el doctor, por ejemplo, me dice que ahora ya no hay esto de que dentro de 6 meses yo me puedo contagiar, sino que me tengo que cuidar más porque me puedo contagiar en cualquier momento de nuevo. ¿Es eso verdad? Cuando uno ha tenido COVID, generalmente no se va a contagiar porque ya tienes anticuerpos. Pero si me preguntan, uno que ha tenido COVID generalmente no se contagia, ¿pudiera volverse a contagiar? La respuesta es sí, es poco frecuente. No son millones que se van a contagiar, son cientos nada más. Puede volverse a contagiar cuando ha tenido COVID-1. ¿Por qué? Por la variante, pues, porque algunas variantes pueden hacer que uno se contagie de nuevo por COVID, no por la variante. Sin embargo, es poco frecuente. Todavía no hay mucho estudio para ver si uno va a contagiarse del COVID. De 10 personas que han tenido COVID, ¿cuántos van a volver a contagiarse? 1 o 2. 8 o 9 ya no se van a contagiar porque ya quedan con anticuerpos, ¿ya? Pero no es imposible que uno se vuelva a contagiar, pero es rarísimo, pero no imposible, ¿ya? Me preguntan la variante de la India. El Perú tiene la variante británica, tiene la variante de Manaus, la P1 brasileña, que es la culpable de los contagios. Pero ahora hace unos 10 días se ha demostrado que la culpable de la segunda ola del Perú es la variante la C37. La variante C37 es una variante de virus, igual que la variante británica o la variante brasileña, la de Manaus, que no se sabe si empezó en los Andes del Perú o en los Andes de Chile. Por eso se llama variante peruano-chilena, C37. Esa variante se ha encontrado en Lima, se ha encontrado en Piura, Tumbes, Ica, Ancash, se ha encontrado, por ejemplo, en la sierra, se ha encontrado en todo lo que es Moquegua-Tacna, o sea, se ha encontrado en 19 regiones del Perú, y es la culpable de la segunda ola del COVID en el Perú, que empezó en enero, febrero, ¿no? Marzo, la variante C37, ¿no? Eso, que también ya está en Estados Unidos, en Europa.
No hay todavía, felizmente, la variante africana. La variante africana sí es bien agresiva, pudiera un poco resistir a la vacuna. AstraZeneca, que ya van a comenzar a vacunar a los peruanos porque necesita 2 grados centígrados y ya vino con Covax Facility. AstraZeneca es buena vacuna, pero no le hizo nada, le hizo cosquillas a lo de Sudáfrica, porque la variante de Sudáfrica resistió a la vacuna AstraZeneca. No tenemos variante, felizmente, sudafricana. La variante de la India todavía no ha llegado, bueno, generalmente no vienen de la India acá al país, está haciendo muchos problemas en la India y en otros países en Europa, pero no hay en el Perú tampoco la variante de la India, ¿no? El hongo negro se ha encontrado en otros países de Europa, de algunos países de Latinoamérica. El hongo negro simplemente es una infección por mucormicosis, por un hongo. Es una infección de hongos en los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Por eso le llama hongo negro. Mucormicosis es el nombre técnico. El señor Martín Gamarra desea hacer una pregunta. Activa su Sí, micrófono, Martín. por favor. El señor Martín Gamarra, se activa su micrófono. ¿Sí? Sí, Martín. Bueno, parece que no puede activar su micrófono. El señor Ricardo, que ha alzado la mano, por favor. El señor Ricardo, se activa su micrófono. Ok. Sí, sí. ¿Me copian? ¿Me copian? Perfecto. Ya, okay. Doctor, buenas noches con todos. Doctor, una consulta. Si es contraproducente ponerse una vacuna para las personas que han tenido COVID antes de los 90 días, para las personas asintomáticas y que de alguna manera no han sabido que han tenido el virus o han estado contagiados, ¿qué reacciones puede tener esta persona? No sé si me dejé entender. Sí, ha habido casos. Ha habido casos de personas que se han vacunado y resulta que ya estaban con el COVID. Y ha habido trabajadores de salud que tuvieron COVID y a los 20 días, como le tocaba vacunarse, se fueron a vacunar, no esperaron los 3 meses. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces tú dirás, ¿y por qué estamos recomendando 3 meses? Porque es un criterio de equidad. Si, por ejemplo, uno ha tenido el COVID, de todas maneras, cuando uno tiene el COVID y vences el COVID, el 80% uno vence el COVID, solamente un 5% se va a la UCI. Entonces, como la mayoría ganan la batalla contra el COVID, la mayoría, más de la otra tercera parte, es porque ha formado anticuerpos. Claro, es el que no es la ivermectina, no es el antibiótico, es el anticuerpo. Y entonces la pregunta es, si uno ha tenido COVID, ya tienes anticuerpos, ¿por qué vas a quitarle de ponerse una vacuna a otra persona que no ha tenido COVID y no tiene anticuerpos? Entonces, lo que se aconseja es que si has tenido COVID, no es porque te va a pasar algo la vacuna si te pones, sino que ya tienes anticuerpos, es como que te has vacunado. Debido a la enfermedad, aguanta 3 meses, ¿no? Que puede bajarlo el título de anticuerpo para que recién te vacunes, para dejar que otra persona utilicen esa vacuna. ¿Comprende? Esa es la razón lógica, ¿no? De equidad. No va a pasar nada si es que si te vacunaste, no va a pasar nada. Entiendo, doctor, entiendo. Muchas gracias. Ya, ¿aló? Bien, ¿preguntas? ¿Está claro todo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, muchas Señor gracias Martín. ya por su paciencia. A usted, doctor, a usted por la paciencia. Muchas gracias. Nos Doctor, vemos ahora hasta sí. la próxima, ¿ya? ¿Puede Ya. entrar? Doctor Lama, perdón, el Ah. señor Martín Gamarra ya activó su micrófono. Ya, claro, que me pregunte. Sí, doctor, lo que le comentaba, ¿qué tanto puede resistir una vacuna ante la llegada del virus una vez, otra vez, ¿no? O sea, consecutivamente, ¿es posible de que eso se dé en algunos casos para algunas personas? Ese es uno. Dos,
de acuerdo a lo que he dicho, en ambientes cerrados, eso supone que, por ejemplo, hay gente, vamos a poner muy humilde, que vive pues en cuartos o en casas muy pequeñas, ¿no? Que un solo cuarto o dos dormitorios, ¿no? Un ambientes bastante alejados de una realidad, ¿no? O sea, esa gente tiene más contagio presumiblemente que otras personas que tienen una casa de 3, 4 o 5 dormitorios, ¿no? Es posible que haya algún estudio que haya demostrado que el mayor contagio se da en ese sitio, en ese tipo de situaciones. Y la tercera, la última es con relación a lo que se viene ahora último en las elecciones. Nos está diciendo, doctor, que 15 minutos. Se supone que los miembros de mesa van a estar no menos de 12 horas, ¿no? En un ambiente que, si bien es cierto, va a tener alguna ventilación, pero van a ser más de 12 horas y en contacto con muchísima gente. Estas personas tienen mucho más probabilidades de tener algún contagio. Han debido previamente, se supone, vacunarlas a esas personas. Ahora, los que van a estar alrededor también, se supone que también están en un peligro constante. ¿Qué sugerencia se le puede dar a esas personas que van a estar, ¿no?, en esa situación? Empezamos por la última pregunta. Lo que yo le dije es que el CDC ha demostrado que la posibilidad de contagio disminuye cuando la persona solamente está en un sitio cerrado 15 minutos. En otras palabras, si yo puedo comprar algo y no quiero estar demorándome como antes ver precio, estar distrayéndome mirando las cosas, pues yo trato de estar 15 minutos, porque a partir de los 15 minutos, 20, media hora, más posibilidad de contagio. Eso es lo que técnicamente dice la CDC. En la práctica no siempre lo voy a hacer, porque en lugar de ir 15 minutos todos los días, prefiero yo ir a comprar para toda la semana y voy a demorarme más de media hora, ¿no es cierto? Pero el hecho que me demore más de 15 minutos no significa que ya me voy a contagiar de toda manera. Para eso tengo doble mascarilla, para eso tengo pues mi careta facial para no contagiarme. La idea cuando yo le hablo 15 minutos es para demostrarle de que la CDC está demostrando que mientras más rato estés en un lugar, pues más posibilidad de contagio. Hay que tratar de no estar mucho rato en un sitio cerrado. Esa es la idea. Así me pase los 15 minutos, pero si yo puedo estar media hora y no 3/4 de hora, pues mejor. A eso me refiero. En las votaciones, pues son ya de 7 a 7. No se puede evitar. Pero recuerden que ya no hay aglomeraciones. Se ha disminuido el número de mesas en las votaciones. Muchas votaciones se están haciendo al aire libre, en los colegios, en las losas deportivas. Uno se está yendo con su lapicero, está yendo con su careta, con doble mascarilla, entonces eso ya está minimizando los contagios. Hay cosas que no puedes evitarlo. Por ejemplo, si yo voy a ir al banco, no voy en el banco puedo estar a veces, aunque no entra mucha persona, pero puedo estar más de 15, 20 minutos, pero tengo que estar con mi doble mascarilla y mi careta, ¿no? Esa es la pregunta. La otra, los sitios cerrados, claro, los sitios que cerrados, ahí el COVID, los aerosoles, más posibilidad de contagio, pero por lo menos yo puedo estar en un sitio cerrado, mi casa es chiquita, ya está bien, no voy a tener una casa grande la noche a la mañana, pero por lo menos hago dos cosas, sabiendo que los aerosoles pueden contagiar. En mi casa, que es pequeña, es un solo cuarto, etcétera, hago dos cosas. Uno, evito que haya muchas personas en la medida de lo posible aglomeración. Y segundo, trato de ventilarla, pues no, por lo menos que así sea una ventana pequeña que esté una ventana, digamos, abierta. Si yo al revés, así sea la casa chica, es una casa cerrada, no está ventilada, somos 4 o 5 personas, hay mucha posibilidad de contagio, pues eso es lo que va a suceder, ¿ya? La primera, ¿cuál era la pregunta? La primera, ya contesté la segunda y la tercera. Era con relación a la vacuna, o sea, una vacuna guerrera. Vamos a imaginarnos como un guardián, que viene el virus, lo ataca, viene al día siguiente o posiblemente la ataca y bueno, y la vacuna responde y va rechazando. ¿Es posible medir ese tipo de ataques del virus? O sea, una vez, 2 veces, 3 veces, o es muy difícil o imposible no saber si el virus ha respondido tantas veces a los ataques del COVID.
Mire, no se olviden que cuando hablamos de vacunas, no nos protegemos con la inmunidad solamente humoral, los anticuerpos. Nos protegemos con la inmunidad también celular, que son los linfocitos, que son los que a veces están tranquilitos, pero se van a recordar. Si el virus viene de acá 3, 4, 5 meses, regresa para contagiar de nuevo esos no anticuerpos. La inmunidad celular, pues es la inmunidad de memoria. Por eso que cuando uno, por ejemplo, se ha vacunado, no tiene caso, no han visto que han salido hasta colegas, me he medido los anticuerpos y no me han hecho nada la vacuna, no sirve nada esta vacuna, no me ha formado anticuerpos. Probablemente no haya formado anticuerpos, que es inmunidad humoral, pero sí tiene buena inmunidad celular, por lo tanto no es conveniente dosarse anticuerpos para ver si la vacuna me ha hecho efecto, ¿no? Y las vacunas, el futuro de la vacuna, que dimos una charla el mes pasado, el futuro de la vacuna, ¿recuerda? Es que la vacuna van a tener que variar. Ahora estamos hablando de vacunas de segunda generación, pero después vamos a hablar vacuna de segunda generación. ¿Por qué? Por las variantes, que algunas variantes pueden comenzar a resistir algunas vacunas, entonces las vacunas van a tener que variar. Así como varía la chapa de la cerradura y tú tienes que tener otras llaves, igual los laboratorios van a fabricar vacunas de segunda generación y van a fabricar vacunas polivalentes. Cuando tú te pones la vacuna de influenza, la vacuna de influenza te protege contra la influenza estacional, la gripe. Te protege con la H1N1 y te protege con la H3N2. Tú no te pones 3 vacunas para la influenza, para la H1N1, para la H3. Una sola vacuna te protege contra las 3. Igual, las vacunas para el COVID-19 van a ser vacunas polivalentes que te van a proteger de todas las variantes, ¿no? Y van a ser vacunas de segunda generación. Eso es lo que se va a venir, porque las mutaciones y las variantes van a seguir, y eso no llama la atención porque siempre ha habido variantes, sino que nos preocupamos más del COVID, la variante, porque es una pandemia, pues. Pero siempre los virus varían, ¿eh? Bien. Muy bien, entonces ya no hay más preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hay otras charlas sobre la secuela del COVID, salud mental y el COVID, que ya lo daremos ya los otros meses, ¿ya? Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Agradezco su gentil participación. Que tengan buenas noches. Buenas noches.